El faraón le puso un vestido de lino finísimo. En Canaán le quitaron la túnica de colores, pero en Egipto le pusieron el efod de lino fino. Dice que le pusieron unas ropas de lino finísimo, ni siquiera fino, finísimo. Lo vestieron con oro y le dieron autoridad sobre todo Egipto después de Faraón. En el mundo espiritual, tú y yo tendremos autoridad sobre los demonios. Shukumahana. Cuando vencemos las tentaciones, cuando logramos vivir la denegación. Mire, yo quiero orar al final para que Dios nos ayude a vivir esa vida, porque siento aquí donde estoy que a mí me está hablando Dios con esta palabra. Sé que a alguien Dios le está diciendo: si te niegas, voy a hacer cosas grandes contigo. Dios habló con Josué y le dijo a ellos: santifíquense, que mañana verán maravilla. La santidad es la negación. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos, de una manera especial. Le damos la bienvenida a esta nueva entrega de su canal, Apasionado por su Presencia. En esta preciosa ocasión paso por aquí para grabar el capítulo 5 de la serie que hemos estado dando, bajo el tema cualidades que debemos de tener para ser cristianos efectivos y cualidades que nos quitan la efectividad. Hemos hablado de ser guiado por el Espíritu Santo, hemos hablado de aprender a esperar en Dios, hemos hablado de atender la voz de Dios y obedecerla. Hemos hablado de tener la oración como prioridad. Y hoy vamos a estar hablando de una cualidad muy importante que nos ayudará a ser cristianos efectivos. Y es vivir una vida de negación. Ese es el tema del capítulo 5 en el día de hoy. Gloria a Dios para siempre. Estamos grabando aquí desde el vehículo porque no estoy en la casa. Así que aproveché esta oportunidad porque tenía que grabar este capítulo. Oro al Padre en el nombre de Jesús para que esta palabra sea comprendida y que todo espíritu de confusión sea quitado por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos, quiero estar leyendo el texto base, que es Lucas capítulo 9, verso 23. Dios bendiga a todos nuestros suscriptores, Dios bendiga a las personas que apoyan este canal. De verdad, muchas gracias por estar siempre allí apoyándonos en esta visión que nació en el corazón de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a estar hablando, vamos a estar leyendo el texto base. Como de costumbre hemos venido en todos los capítulos poniendo el texto bíblico para que usted también pueda leerlo. Hoy no será la excepción. Así que dice Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estas fueron palabras del mismo Jesús mientras estuvo en la tierra. Y quiero hablarle unos minutos bajo ese tema. Quiero enseñarle esto, amado, y es vivir una vida de negación. Usted sabe que la palabra negación no es más que decir que no a cosas que no agradan a Dios. Por más que agrade a la carne, por más que nos guste, si a Dios no le agrada, creo que deberíamos también nosotros desecharlo para así poder tener esa coinonía con el Señor. Esto nos hará efectivo porque si te fijas en Mateo capítulo 4, que después creo que lo vamos a estar leyendo, cuando el enemigo, Satanás, le dice a Jesús: convierte la piedra en pan, Jesús tenía la opción de hacerlo. Pero Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Pero la necesidad de Jesús en ese momento era que tenía hambre. Pero a pesar de que Cristo tenía hambre, Él le dice que no a la tentación del enemigo. Los otros días el Señor me enseñaba algo y es lo siguiente: Satanás siempre va a poner la piedra en nuestra mano. Está de nuestra parte si la convertimos en pan o no la convertimos. Y la vida de negación no es fácil, porque hay que decirle que no a cosas que en este mundo realmente a la carne atraen demasiado. Porque el placer en este tiempo está a un clic. Ya no es como antes. Hoy en día todo está en internet, todos tienen un teléfono y las tentaciones son más evidentes y más, disculpe la palabra, pero más, no voy a decir la palabra, pero son más atractivas cada día según a la carne. Pero a nosotros, los hombres y las mujeres de Dios, eso sabemos que es abominación delante de Dios. Ahora, hay consecuencias que vienen por no tener una vida de negación. Créeme, hay consecuencias. Déjenme encender el vehículo, hermano. Estas consecuencias son las siguientes. Jueces capítulo 16, verso 1 y verso 2. Dice así:
Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la mañana, entonces lo mataremos. Si usted se fija aquí, Sansón vino con un propósito a la tierra. Y la primera mujer que tuvo Sansón era de los filisteos, era filistea. Dios lo permitió para acceder a Sansón al territorio filisteo. Pero la segunda mujer, que es esta mujer ramera que él vio y se llegó a ella, no estaba dentro de los planes de Dios. Sansón tenía un problema, y era que todas las mujeres que veía, parece que si hay una mujer que le atraía, aunque fuera ramera, él quería estar con esa mujer. Él no se negó al deseo de su carne de estar con cualquier tipo de mujer que Dios no le había dicho. Y esto le trajo una consecuencia, fíjese. Se le plantó el enemigo a esperarlo para matarlo, porque Sansón llegó a un sitio, a un territorio donde en ese momento no podía entrar, no podía acceder si no era por la voluntad de Dios. Sansón accede a Gaza porque vio una mujer ramera. Entonces él, como no se negó a los deseos, tuvo por así decirlo, la acechanza de Satanás esperando para matarlo. Fue la misericordia de Dios, que no se había apartado de él, que lo salvó. Pero si nosotros no nos negamos a los placeres carnales, la consecuencia será la muerte espiritual. Y en muchas ocasiones hay personas que han muerto a causa de problemas con mujeres y a viceversa. Pero la muerte espiritual será inevitable cuando le decimos que sí a todas las cosas que a la carne le agradan. Entonces hay otro que tampoco se negó, y este no se negó a su ego, y fue Saúl, y tuvo consecuencias. Escuche algo. Primera de Samuel capítulo 15, verso 30, dice: y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los hombres, de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Fíjate, Saúl había pecado, y en vez de arrepentirse delante de Dios, el ego que tenía, que él no pudo negarse a ese ego, lo llevó a decirle a Samuel: hónrame delante de los ancianos y de mi pueblo. Él estaba más pendiente de la honra del pueblo que del perdón de Dios. Y esto hizo, y ya estaba desechado, pero esto confirmó el hecho de que Dios tenía que desecharlo, porque el ego de Saúl, él nunca se pudo negar a él. Cuando nosotros no nos negamos a nuestro ego, a nuestro propio yo, el resultado será que seremos desechados por Dios. Mateo 23:12 dice que al humilde, Dios exalta al humilde, y al altivo lo humilla. Entonces, por esta razón, este hombre Saúl no era humilde del todo y fue desechado por Dios. Me da pena ver esto, porque cuando yo lo leí me dio tristeza. Literalmente la Biblia dice que Dios, hablando, dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Oye, qué triste es esto. ¿Por qué le pesó a Dios esto? Porque este hombre nunca se negó a su ego. Así que debemos tratar de vivir una vida de humildad. Vuelvo y te repito, Mateo 23:12 lo dice, que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, tenemos que negarnos a nuestro ego. Ahora bien, si los que queremos agradar a Dios no podemos hacer cosas que otros sí pueden. Quiero tomarme un minuto para explicarle esto. Hay personas que se les permite hacer cosas o hacen cosas que a nosotros no nos es permitido. ¿Como cuáles cosas? Primero, voy a nombrar algunas. Nosotros, los hombres de Dios y las mujeres de Dios que queremos la presencia de Dios, no se nos está permitido dormir como los demás. Hay gente que se acuestan a las 10 de la noche y son las 11 y no se han levantado. Ellos lo pueden hacer, pero viven una vida muerta espiritual. Pero usted y a mí, que queremos la presencia de Dios, no se nos está permitido dormir hasta ese horario. Hay gente que comen todos los días, toda la semana, y nunca ayunan. A nosotros no se nos está permitido eso si quiere la presencia de Dios. Necesitamos sacar 1 o 2 días de ayuno, por lo menos hasta las 3 de la tarde, 12 o 3 de la tarde, para buscar la presencia de Dios. Entonces hay lugares que otros van y no les importa, pero a los que queremos agradar a Dios, hay lugares que no se nos está permitido ir, porque sabemos que podemos desagradar a Dios. Hay amistades que otros pueden tener que usted y yo se nos está permitido tener. Entonces, no todas las cosas. Pablo dijo: todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, yo no me dejaré engañar de eso. Entonces, ¿te das cuenta? Todo es lícito, pero a nosotros no todas las cosas nos convienen. Entonces, si queremos agradar a Dios, hay cosas que no están permitidas
a que nosotros las hagamos. Ahora bien, ya le expliqué algunas cosas. Bueno, hay otra cosa a la que tenemos que negarnos. Y es tener vínculos fuertes con ciertas personas. Hay personas, hermano, que las tenemos que saludar porque somos cristianos y todo. Y tenemos que amar a nuestros enemigos, amar a todo el mundo. Pero hay personas con las que tú no puedes crear un vínculo muy fuerte. Un yugo desigual, se llama eso. La Biblia lo dice. Mire, yo le voy a decir esto con todo mi corazón. Todas las mujeres o hombres cristianos que yo he visto, que después de que son cristianos se buscan un novio inconverso o una novia inconversa, terminan frío y descarriados. Literalmente. Ahora, si fue que usted se convirtió y ya tenía su novio, es otra cosa. Pero después que usted es cristiano, se buscó a un novio impío, hermano, mire, le aseguro que hay un 80% de probabilidad de que usted se va a descarriar o va a estar frío. Por eso la Biblia lo advierte. No os unáis en yugo desigual. Entonces debemos de negarnos a eso también. Porque a lo demás le conviene, a nosotros no. Ahora bien, hay varios hombres que se negaron a vivir su vida para vivir la de Dios. Se negaron para agradar a Dios. Presten atención. Jesús se negó a hacer su propia voluntad. Lucas 22, 41 al 42. Dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si es posible, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora se dio cuenta. Cristo sabía lo que tenía que pasar, y le está diciendo al Padre, Padre, mira, yo sé, en pocas palabras parafraseando, yo sé que tengo que pasar por eso, pero no habrá una forma de que tú me evites ese dolor. Pero está bien, no se haga mi voluntad, si tengo que hacerlo, lo hago. Es decir, voy a ser crucificado, golpeado, vituperado, me van a poner una corona de espina, pero si es tu voluntad, yo lo voy a hacer aunque duela. ¿Ves? Cristo se negó a hacer su propia voluntad. Y esto le dio la victoria. Hoy está a la diestra del Padre. Imagínate que Jesús no hubiera pasado por esa cruz. Usted y yo no existiéramos. Que hubiera sido de la humanidad. Entonces debemos de negarnos a nuestra propia voluntad. Aunque a veces duela. Muchas veces duele. Decimos, Dios, hágase tu voluntad. Y a veces la voluntad de Dios duele. Entonces hay cosas a las que tenemos que negarnos. Y que sea la voluntad del Todopoderoso. Otro hombre, Pablo, se negó a vivir, se negó a su propia vida para vivir la vida de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, ya yo no soy lo que era. Después que tuve ese encuentro, no soy lo que era. Jamás. Después que me encontré, que Dios me encontró, que me impactó, no soy igual. Yo no quiero vivir mi vida, quiero vivir la de Dios. Pablo lo que está diciendo es, si Cristo me manda aquí, voy allá. Si el Señor me manda a hacer esto, lo hago. Ya yo no quiero vivir mi vida, quiero vivir la vida de Dios. Pablo se negó a su propia vida y dijo, estoy crucificado con Cristo. Es decir, si tengo que sufrir, sufro. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que pasar por la prueba, voy a pasar. Pero voy a vivir la vida de Dios y no la mía. Pablo se negó a su propia vida. Debemos de negarnos a cosas. Hay veces que Dios, por ejemplo en mi caso, me invitan a predicar y es domingo, me invitan un domingo, por ejemplo, y los sábados yo estoy tranquilo, yo no salgo a ningún lado, estoy quieto, negándome a mi vida, que quizás puedo decirle a mi esposa, vamos a salir a comer o algo, y yo no, yo estoy ahí quieto porque sé que el siguiente día tengo que hacer la obra de Dios. Los domingos, siempre que salgo de la iglesia y no tengo que predicar en otros lugares, siempre veo una película con mi esposa y cosas. Pero cuando voy a predicar, yo me niego a eso para poder estar sensible para escuchar a Dios. No lo voy a escuchar viendo una película. Pero ¿es malo la película? No, sino que todo tiene su tiempo. Pero lo que le quiero decir es, debemos negarnos a vivir nuestra propia vida para vivir la vida de Dios. Otro más, Daniel se negó a contaminarse con la comida del rey. Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. He escuchado prédicas o predicadores que dicen que la comida del rey era una comida que era extraña. Eran como aves extrañas, estaba maldecida, que no sé qué más.
no concuerdo con esa teoría, porque la comida de los reyes era la mejor comida, los mejores banquetes, frutas, carnes, buenos banquetes, vinos, buenos grandes banquetes. Y Daniel, pudiendo comer de la comida del rey, se negó a comerse esos grandes banquetes para comer legumbres. Y Dios puso una gracia que Daniel estaba más robusto que lo que comían la comida del rey. Mire, hoy en día la comida del rey significa la tentación en esta tierra. Significa lo que la carne le agrada en esta tierra. Eso es la comida del rey en este tiempo. Entonces debemos de negarnos a comer la comida del rey para comer la comida del cielo. No sé si alguien puede adorar a Dios. Alguien tiene que entender que debemos de vivir una vida de negación para no contaminarnos. Y así Dios ponga gracia en nosotros, delante de los hombres y delante de su presencia. Otro, Pedro, lo dejó todo para seguir a Jesús. Lucas 5:11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro había pasado la noche pescando. Lucas 5, no pescó nada. Cuando Jesús llegó, todos saben la historia. Jesús le dice, lanza la red. Pedro la lanza, sale llena de peces. Pedro, viendo la cantidad de peces, dice que cuando vinieron a tierra, dejó todo y lo siguió. Pedro era pescador, era apasionado por la pesca, pero dejó todo para seguir a Jesús. Hay cosas que debemos de tener que dejar. Donde leímos primero, Lucas 9:23, dice que si queremos ser su discípulo, debemos de cargar nuestra cruz. ¿Cuándo? Todos los días. No hoy sí ni mañana no. Es todos los días que debemos cargar la cruz, negarnos, morir a nosotros mismos para agradar a la presencia de Dios. José se negó ante la mujer de Potifar por agradar a Dios. Génesis 39, 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? ¿Sabes que la mujer de Potifar era la segunda mujer de Egipto después de la del faraón? Imagino que era una mujer muy bella. Hay varios principios. El primero, José era un esclavo. Los esclavos tenían que hacer todo lo que sus amos le dijeran, sin excepción. Eso es lo primero. Lo segundo, José era joven. Nunca había estado con una mujer. Sus hormonas estaban aceleradas. Y tiene la tentación delante, una de las mejores mujeres de Egipto. Y este hombre de Dios le dice, no voy a pecar contra mi Dios. A causa de eso terminó preso, pero más adelante veremos las bendiciones de negarnos. Pero lo cierto es que José pudo negarse a esta mujer, pudiendo tener la excusa de decir, yo lo hice porque soy esclavo y obedecí. No hay excusa para pecar. Debemos de negarnos si no agrada a Dios, por más que a la carne le agrade. No podemos estar de acuerdo ni siquiera con un presidente si está haciendo las cosas abominaciones delante de Dios. Puede ser presidente, puede ser quien sea, pero si está haciendo las cosas mal delante de Dios y te quiere inducir a ti a hacer las cosas mal, hay que decirle, lo siento, voy a agradar a Dios. Vamos a seguir. Así que debemos de negarnos. Ahora bien, estamos terminando. Beneficios que vienen por negarnos a pecar. Número 1, Dios pondrá a los ángeles a nuestra disposición. Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Después que Jesús venció la tentación, dice que vinieron ángeles y le servían. Dios tiene ángeles a nuestra disposición. Ángeles ministradores, ángeles que nos guardan. El Salmo 34:7 lo dice. El ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y le defiende. Entonces los ángeles están a nuestra disposición, nos ayudan cuando nosotros logramos vencer la tentación y logramos negarnos. Es un beneficio poderoso. Número 2, aseguraremos nuestra vida eterna y tendremos bendiciones aquí en la tierra. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjense, quiero aclarar algo en este versículo. Cuando la Biblia dice que el que deje padre o madre y hermano y todo, no está diciendo que lo desechemos, ni que le hablemos mal, ni nada por el estilo. Está diciendo que si tu madre o tu padre o tu hermano te es obstáculo para seguir a Jesús, por encima de ello tú debes de seguir a Jesús.
Por encima de ello, tú debes de seguir al Señor y Dios que trate con ellos, sin rencor y sin guardarle odio. Pero eso quiere decir esto. Ahora, el que hace esto, vence esto, dice que va a recibir 100 veces más en la tierra y también la vida eterna. ¿Ve qué promesa tan hermosa por negarnos? Te bendecirá Dios en esta tierra, nos bendecirá grandemente y la vida eterna estará asegurada por vivir una vida de negación a Dios. Voy rapidito. Número 3. Dios te engrandecerá y te dará autoridad. Génesis 41, 42, 43. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Padre, gracias. ¿Ves? El hombre que se negó a una mujer y cayó en la cárcel salió de ahí siendo gobernador de Egipto por agradar a Dios. El faraón le puso un vestido de lino finísimo. En Canaán le quitaron la túnica de colores, pero en Egipto le pusieron el efod de lino fino. Dice que le pusieron unas ropas de lino finísimo, ni siquiera fino, finísimo. Lo vestieron con oro y le dieron autoridad sobre todo Egipto después de Faraón. En el mundo espiritual, tú y yo tendremos autoridad sobre los demonios, Shukumahana, cuando vencemos las tentaciones, cuando logramos vivir la negación. Mire, yo quiero orar al final para que Dios nos ayude a vivir esa vida, porque siento aquí donde estoy que a mí me está hablando Dios con esta palabra. Sé que a alguien Dios le está diciendo: si te niegas, voy a hacer cosas grandes contigo. Dios habló con Josué y le dijo a ellos: santifíquense, que mañana verán maravilla. La santidad es la negación. Mire, yo escuché un predicador que dijo: la negación produce niveles de santidad. Y yo le agrego: la santidad produce niveles de intimidad con Dios. Y el nivel de intimidad con Dios produce niveles de revelación. Y el nivel de revelación produce la unción por causa de la santidad, amado. Entonces, estas son cosas que debemos de tomar en cuenta. Así que José fue bendecido por eso. Daniel, Dios lo puso en gracia y le dio espíritu superior porque se negó a contaminarse. Termino. Hallaremos gracia delante de Dios y los hombres. Daniel 1:9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Ves? La gracia de Dios vino sobre nosotros cuando nos negamos. La gracia de Dios vino sobre Daniel porque no se contaminó. Dios lo puso en gracia en Babilonia y fue un hombre grande en Babilonia. Fue también gobernador, me parece, juez o gobernador en Babilonia. Dios lo engrandeció grandemente porque supieron negarse. Termino. Te voy a dar la clave dicha por Pablo, para vivir esta vida de la que estamos hablando. Primera de Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Allí está el secreto, lo dijo Pablo. Cada día muero. ¿Qué significa esto? Que cada día Pablo se levantaba diciendo: voy a agradar a Jesús y voy a morir a lo que me separa de la presencia de Dios. Donde tú estás, levanta tu mano. Siento su presencia. No sé con qué estás luchando y con qué estás batallando. Todos estamos luchando con algo. Estamos ahí. Pero vamos a orar para que se rompa lo que no nos quiere dejar agradar a Dios. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Bendice cada hermano mío que está allí de aquel lado. Yo te pido en el nombre de Jesucristo ahora que se rompa todo lo que no nos deja agradarte. Ato y reprendo todo espíritu que quiere dañar nuestra santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a negarnos. Ayúdanos a las cosas que no te agradan. Padre, que con tu ayuda, tu palabra dice que si por el Espíritu es que hacemos morir las obras de la carne. Ayúdanos a agradarte, Padre, para ver tu mano obrar de manera especial. Quiero dejarlo con esto, en el nombre de Jesús, quiero dejarlo con esto. No vas a poder santificarte solo, necesitas el Espíritu Santo. Tienes que buscar el Espíritu Santo. Si lo intentas solo, vas a fracasar y terminarás frustrado. Necesita el Espíritu Santo. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en una próxima entrega de su canal Apasionado por su Presencia. Suscríbase, comparta y dale un like para que YouTube nos posicione o para que Dios nos posicione, porque no es YouTube, es la mano de Dios que nos posiciona. Así que mándale esta palabra a alguien que pueda hacerle de bendición. Dios le bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie. Quedan varios y son de bendición. Dios te guarde. Shalom. Bye.